Bienvenidos al Tour de Suiza 2026, 17 de junio de 2026. Estamos en la etapa 1 del Tour de Suiza. Estaremos viviendo 5 días de competencia, 633 kilómetros divididos en 5 días, 5 jornadas. Veíamos ahí la presentación del máximo favorito, Tadej Pogačar, para las filas del UAE Team Emirates, y de esta manera damos inicio a estos 5 días de competencia. Para la jornada del día de hoy tenemos 4 puertos de 2 y tercera categoría respectivamente. Tenemos también sprints intermedios, una jornada bastante interesante la del día de hoy a lo largo de 144 kilómetros. Y de esta manera te damos la bienvenida a Cyclinity Pro, donde te ofrecemos pasión y no perfección por el ciclismo. Si esto te viene bien, entonces eres bienvenido a este canal. Te damos la bienvenida al Tour de Suiza 2026. De esta manera nos vamos directamente a las acciones, directamente a las emociones. Vemos ahí el banderazo oficial de salida para disputar los 144 kilómetros que tenemos preparados para la jornada de hoy. Arranca el Tour de Suiza, 5 días de competencia que estaremos viviendo a través de Cyclinity Pro. Más adelante en el tiempo nos vamos directamente al ascenso al puerto de segunda categoría, que está por disputarse en este momento, 2.8 kilómetros con una pendiente media del 10%. El descenso que nos da el preámbulo precisamente para el primer sprint intermedio, precisamente con el corredor de las filas del 1X Mobility al frente de competencia, haciendo una ligera diferencia con respecto al grupo principal de corredores. El corredor noruego Fredrik Benseth, quien coronó el primer paso por el primer puerto de segunda categoría. Ya lo decíamos, 2.8 kilómetros con una media del 10.1%. ¿Qué sucedió justo antes de iniciar la transmisión? Vamos a ver si en un momento tenemos la repetición del momento exacto en que el hombre del 1X Mobility se hiciera de este puerto, el puerto de segunda categoría, en este momento sacando una diferencia de 1 minuto 24 segundos con respecto al grupo principal de corredores. Aquí tenemos precisamente la confirmación en la gráfica en pantalla. El hombre noruego llevándose la máxima bonificación, Tim Wellens en segunda posición al paso por el puerto de segunda categoría. Al frente de competencia seguimos con la misma postal, con este corredor del 1X Mobility que pasa por el paso del sprint en la parte posterior. El grupo principal de corredores ya se pone al frente de las acciones. El dorsal número 1 con el arco iris, el campeón mundial de la prueba de ruta, Tadej Pogačar. Mientras tanto, el frente de competencia sigue pasando el umbral del minuto de diferencia con el corredor noruego del 1X Mobility, quien fuera también ganador de una etapa hace apenas unos días en el pasado Giro de Italia. En esta edición 2026, en la etapa 15, se llevaría los máximos honores. Después de 153 kilómetros en la fuga, se hizo de la máxima posición en lo más alto del podium, el hombre que tenemos en este momento al frente de las acciones. Ya se abre un puñado de corredores del grupo principal de corredores. Aquí tenemos precisamente a 6 hombres que se empiezan a despegar del grupo principal. Quieren conectar con el frente de competencia que tenemos en este momento en pantalla, comandando las acciones en el grupo de persecución. Precisamente Tadej Pogačar
en primera persona, que ya está conectando en este momento con el hombre de las filas del 1X Mobility. El corredor noruego está siendo capturado en primera persona por el campeón mundial Tadej Pogačar y principal corredor favorito para llevarse esta edición 2026 del Tour de Suiza. En el remanente, en la parte posterior de este grupo de casa, viene Brandon McNulty, también de las filas de los Emiratos Árabes Unidos, Matthew Richitello, Richard Carapaz del Easy Post Education, Paul Double del Jayco Alula, los hombres de las diferentes escuadras que están tratando en este momento de conectar con el frente de competencia. Aquí tenemos ya el frente de las acciones comandado por Tadej y Frederick, los dos hombres que están haciendo una diferencia con el resto de competidores en la parte posterior. Vamos a ver si finalmente logran conectarlos. Richard Carapaz, que viene en este momento en el grupo de persecución a 5 segundos, mientras nos perfilamos para el inicio del ascenso del siguiente puerto de segunda categoría, un puerto más largo que el que coronábamos al principio de la transmisión. El siguiente puerto serán 4.2 kilómetros con una pendiente media del 7.2%. Es lo que están a punto de afrontar, a punto de iniciar los corredores al frente de las acciones. Al paso por la zona de avituallamiento, al parecer el corredor del 1X Mobility no puede más, no puede soportar el ritmo de competencia que viene imprimiendo al frente de las acciones el campeón mundial de la prueba de ruta, que hace unos instantes antes del inicio de la primera etapa decía que es una lástima, palabras más, palabras menos, que esta competencia, el Tour de Suiza, cambiara su formato de 9 días de competencia, 9 etapas a únicamente 5 días. Sin embargo, tratará de disfrutarlo de la mejor manera. Veía el lado positivo. El corredor esloveno mencionaba que de esta forma tendrá una recuperación más acelerada de cara al Tour de Francia. Sin embargo, le hubiera gustado que esta competencia siguiera bajo su formato de 9 días, 9 jornadas de competencia. Mauro Schmid en la parte posterior del Jayco Alula, el hombre con el dorsal 131, quien corre en casa el campeón nacional precisamente de Suiza, quedándose en este momento en la parte posterior de este grupo compacto que viene tratando de conectar con el frente de las acciones, el frente de competencia, a 41 segundos de Tadej Pogačar, quien no da tregua desde la primera etapa, se está lanzando completamente en solitario. A falta de 70 kilómetros sería aproximadamente cuando lanzó el ataque, lanzó el cambio de ritmo, la propuesta para conectar con el hombre del 1X Mobility y de esta manera lanzarse completamente en solitario al frente de las acciones. Aquí lo tenemos precisamente en acción, en pantalla, en primer cuadro, Tadej Pogačar, quien está haciendo esta competencia como parte de su preparación para el próximo Tour de Francia, que también tendremos a través de este mismo canal de Cyclinity Pro. En un Tour de Suiza nacido en 1933, es históricamente la cuarta gran vuelta del ciclismo internacional. Al disputarse en junio, compite cara a cara con el Dauphin, ahora llamado Tour Naven-Ronalps, que también vivimos a través de este mismo canal, donde Isaac del Toro se hizo de los máximos honores. Ambas competencias compiten como el examen definitivo de alta montaña de cara al Tour de Francia. A lo largo de las 5 etapas veremos que es una carrera caracterizada por la opulencia de sus paisajes, la altitud brutal de sus puertos y una tradición organizativa impecable. Mientras seguimos con la misma postal, Tadej Pogačar al frente de las acciones, liderando de manera contundente desde la primera jornada a falta
a falta de 66 kilómetros para la meta. En la parte posterior, Tim Willings de los Emiratos Árabes Unidos, que se empieza a quedar ligeramente de la rueda de este grupo en la parte posterior, precisamente donde viene la gente del Decathlon con el dorsal 27 de Pestel, Sander de Pestel, el corredor quien viene también ya a punto de quedarse descolgado de este grupo principal, el grupo principal de corredores que venía con cerca de 30 corredores, que se ha venido desengranando de los corredores que salieron en esta primera jornada en la línea de salida de la primera etapa del Tour de Suiza. Sin embargo, poco a poco se ha venido desengranando tanto el grupo principal como los grupos de casa. Vemos aquí precisamente al grupo que viene detrás de Tadej Pogačar únicamente a 55 segundos, con Jonathan Narváez, quien desistió precisamente del Giro de Italia, que también vivimos a través de este mismo canal de Cyclinity Pro. Hiciera una extraordinaria participación, muy combativo el corredor ecuatoriano Jonathan Narváez del UAE Team Emirates, ganador de 3 etapas en este pasado Giro de Italia 2026. Sin embargo, en la etapa 19 decidió desistir, decidió abandonar la carrera. A partir, al parecer empezaron a salir molestias del percance que tuviera en el Tour Down Under a principios de temporada en esta edición 2026. Sin embargo, ya lo tenemos nuevamente de regreso en el Tour de Suiza, participando en el grupo de casa que trata de conectar con el frente de competencia con Tadej Pogačar. Aquí tenemos precisamente la línea que sentencia el paso por el puerto de segunda categoría completamente en solitario. Lo está coronando el esloveno, que bastante temprano, desde la primera etapa, se lanzó al frente de las acciones. Está dominando desde la primera jornada el Tour de Suiza el corredor esloveno. Vamos a ver cuáles son los planes, si acaso piensa llevarse todas y cada una de las etapas, y de esta manera también la clasificación general. Vamos a ver cuáles son los planes en los siguientes días. El devorador de etapas, el récord pertenece a Peter Sagan en esta competencia. El eslovaco Peter convirtió el Tour de Suiza en su jardín privado. Posee el récord absoluto e imbatible de victorias de etapa en la historia de la carrera, acumulando un total de 18 triunfos parciales. Su versatilidad le permitía ganar sprints masivos, imponerse en muros clasicómanos e incluso resistir en jornadas de media montaña. El ganador absoluto de etapas, Peter Sagan. De esta manera nos vamos al descenso. Posteriormente tendremos un camino ondulado, un puerto que tiene prácticamente la misma elevación del puerto que acabamos de coronar, mientras vemos ahí la ratificación de los puntos. Tadej Pogačar llevándose la máxima bonificación al paso por el puerto de segunda categoría. Nos vamos, como ya adelantábamos, al descenso. Después un camino ondulado. Tenemos un nuevo repecho que no está categorizado, pero tiene prácticamente la misma elevación que el puerto que acabamos de coronar. Posteriormente otro descenso, y de esta manera estaremos afrontando el penúltimo puerto de tercera categoría. 1.4 kilómetros con una pendiente media del 9.2% es lo que estamos por afrontar más adelante en el tiempo. Atención con Richard Carapaz en la parte posterior, que hace una ligera aceleración. Se está despegando de este grupo de 18 corredores
que vienen a 1 minuto 12, tratando de conectar con Tadej Pogačar al frente de las acciones. Vemos ahí las gesticulaciones, el rostro del corredor ecuatoriano que trata de conectar con el frente de competencia, con el hombre de los Emiratos Árabes Unidos. Vamos a ver si lo consigue el hombre del Easy Post Education, Richard Carapaz, con el dorsal 31 en este momento flotando entre el frente de competencia y el grupo de casa. Tremenda la aceleración al frente de las acciones por parte de Tadej Pogačar. En la parte posterior, Richard Carapaz haciendo su máximo esfuerzo. Sin embargo, hasta este momento no le han alcanzado las piernas para conectar con el frente de competencia. En este momento, a 1 minuto 33 de Richard Carapaz, Tadej Pogačar, quien ha mostrado su superioridad desde la primera etapa, desde una etapa muy temprana, desde prácticamente la mitad de la competencia se ha ido completamente en solitario, y de esta manera nos perfilamos para el penúltimo puerto de esta jornada, el puerto de tercera categoría que estamos por afrontar al frente de competencia. Vaya descenso que vienen haciendo en este momento los corredores al frente de competencia, con picos de más de 90 kilómetros por hora. En este momento en pantalla Richard Carapaz, que está haciendo su máximo esfuerzo. Sin embargo, Tadej Pogačar al frente de competencia ha aumentado el umbral con respecto a la diferencia del corredor de las filas del Easy Post Education. En este momento pasando el umbral de los 2 minutos de diferencia con respecto a su más cercano perseguidor, y 3 minutos 47 con respecto al tercer grupo, un grupo bastante nutrido de 17 corredores. Mientras tanto, en la parte posterior, en un cuarto grupo, viene el remanente de 10 corredores a razón de 4 minutos de diferencia. Vaya gráfica que nos presenta aquí la gente de Pro Cycling Stats, con la referencia del número de accidentes, número de caídas, de percances en la edición 2025, con un número bastante superior, 12 percances en la jornada 2025, 12 accidentes, mientras que en el 2024 únicamente 7 caídas hubo en esta edición. En 2023 únicamente una, 2022 4, 2021 6 y 2018 una, siendo en esta edición de 2025 de los últimos 6 años la más accidentada. Esperemos que este 2026 podamos salir con saldo blanco a partir de este tipo de percances, que no exista ninguna caída, ningún resbalón por parte de ninguno de los actores, de los protagonistas que se han dado cita para disputar la edición 2026 del Tour de Suiza. 5 días de competencia que estamos viviendo y estaremos transmitiendo a través de este canal de Cyclinity Pro. Te recuerdo que si tú todavía no te suscribes, estás a muy buen tiempo de hacerlo para no perderte ninguna etapa de este Tour de Suiza, y próximamente estaremos viviendo el Tour de Francia en el siguiente mes, precisamente a partir del 4 al 26 de julio en esta temporada 2026. Así que si todavía no te suscribes, te invito a que te unas a los más de 21,000 corredores que ya formamos parte de las filas de Cyclinity Pro. Iniciamos el ascenso precisamente del puerto de tercera categoría, del que ya veníamos hablando, como veíamos en la gráfica en pantalla. Este puerto de 9.2% de media. Sin embargo, en la parte precisamente al paso por la mitad de este puerto de 1.4 kilómetros, tenemos una pendiente máxima de cerca del 17%. Vaya dureza que tiene este puerto, a pesar de ser bastante corto.
tiene pendientes máximas del 17% y es lo que está afrontando en este momento el frente de competencia de manera contundente, sacando una diferencia de más de 2 minutos con su más cercano perseguidor Richard Carapaz, mientras disfrutamos de esta preciosa postal, los lugares circundantes sobre los cuales se viene desarrollando la competencia. Tenemos en este momento también a un tercer actor, un tercer protagonista que se separa del grupo de caza en la parte posterior de las filas del Lidl Trek con el dorsal 71, Andrea Bagioli, el corredor italiano que viene a 3 minutos 23 en tercera posición. Precisamente aquí lo tenemos en pantalla, ya se separa del grupo de caza, viene en este momento en tercera posición tratando de conectar con Richard Carapaz al frente de competencia. Poggi coronando el puerto sin mayor dificultad, abriéndose paso entre la fanaticada que lo anima, lo alienta a seguir adelante. Todos y cada uno de los espectadores que se han dado cita en esta primera etapa para el paso de las diferentes escuadras, de los diferentes actores que vienen disputando el Tour de Suiza 2026 y que estamos viviendo a través de Cyclinity Pro. Te recuerdo una vez más, si todavía no te suscribes, te invito a que lo hagas ahora mismo para que no te pierdas lo mejor del ciclismo internacional. Mientras tanto, en la parte posterior, Richard Carapaz haciendo lo propio a 2 minutos 20 en este momento, a punto de coronar el paso por el puerto de tercera categoría. De esta manera nos vamos al descenso con Tadej Pogačar de una manera aplastante, controlando la situación de carrera en esta etapa 1 del Tour de Suiza 2026, para posteriormente afrontar el paso por el último sprint y el último puerto de tercera categoría, un puerto bastante corto también, de apenas 1 kilómetro con una pendiente media del 12%, para de esta manera llegar al desenlace, a la línea de meta de la etapa 1 del Tour de Suiza, de 5 jornadas que estaremos viviendo a través de Cyclinity Pro en esta edición 2026, donde Tadej Pogačar de manera aplastante viene controlando la situación de carrera prácticamente desde la mitad de esta jornada 1, primer día de competencia. En esta etapa de 144 kilómetros, nos restan 12 kilómetros para la línea de meta. Tadej Pogačar sacando 2 minutos y 23 segundos con su más cercano perseguidor, Richard Carapaz, que tenemos en este momento en pantalla. Iniciamos el puerto, el último puerto de 1.1 kilómetros que ya veníamos adelantando, con pendientes máximas del 16.7%, como lo veíamos en la gráfica en pantalla, y una pendiente media del 12% en la parte posterior al paso por el sprint intermedio, en el mismo orden en el que tenemos el frente de competencia. Tadej Pogačar se hizo de la máxima puntuación al paso por el sprint intermedio. Richard Carapaz se quedó con 4 puntos y Andrea Bagioli, el corredor italiano de las filas del Lidl Trek, recogió el remanente del paso del sprint intermedio, quedándose con 2 puntos. De esta manera nos perfilamos para los últimos 5 kilómetros, para el desenlace de esta primera jornada. Vemos aquí la dureza de las rampas de doble dígito, la fanaticada que se ha dado cita para el paso del corredor esloveno, que viene perfumando la edición 2026 del Tour de Suiza. Pocas veces se puede disfrutar de este espectáculo, de ver pasar al máximo ganador, al campeón mundial de la prueba de ruta, y que prácticamente
lo ha ganado todo, todos lados donde se para sale vencedor el corredor, quien prácticamente lo único que le hace falta, la cerecita del pastel, sería la Vuelta Ciclista a España, donde participó en el 2019. Sin embargo, quedó hasta la tercera posición de las grandes competencias, de las grandes vueltas, de las jornadas más importantes del World Tour. Es la única cerecita que le falta al corredor esloveno para completar todas y cada una de las máximas competencias del ciclismo internacional, mientras lo vemos aquí abriéndose paso por el túnel humano, a punto de coronar el paso por este puerto de tercera categoría, lo cual nos da el preámbulo para el desenlace de esta primera jornada. Tendremos un ligero descenso y un falso llano para sentenciar la primera etapa del Tour de Suiza, que sin nada cambia en estos últimos 5 kilómetros. Tadej Pogačar se va a llevar de una manera aplastante. Con el dorsal número 1, precisamente Tadej Pogačar, al igual que sucedía con Isaac del Toro en el Tour Naven-Ronalds, mientras vemos aquí precisamente el momento justo en el que está sentenciando, coronando este puerto, abriéndose paso entre la fanaticada. Mencionábamos, tiene el dorsal número 1, el máximo privilegio, no es el campeón defensor, al igual que Isaac del Toro portaba el dorsal número 1 en el Tour Naven-Ronalds, que también vivimos a través de este mismo canal. Sin embargo, su compañero de filas en el 2025 hiciera lo propio. Joao Almeida, el corredor portugués, se llevó el Tour de Suiza en esa edición, y a partir de que este corredor no está, tampoco está el ganador Adam Yates de la edición 2024. Es por eso que le están dando los máximos honores al campeón del mundo con el dorsal número 1. De esta manera se perfila Poggi para los últimos 2 kilómetros. Se va a llevar, todo parece indicar que se va a llevar esta primera jornada de manera aplastante, pasando precisamente por la señalización de 2 kilómetros para la meta. No va a haber nadie quien alcance a este corredor, que con total superioridad lanzó su golpe de poder, mientras vemos aquí precisamente los puntos al paso por el último puerto de tercera categoría. No hay nadie quien pueda alcanzar al corredor al frente de las acciones. Vemos aquí a Richard Carapaz, que durante toda o el último tercio de la jornada hizo su mayor esfuerzo. Sin embargo, no le están alcanzando las piernas para conectar con el frente de competencia, con este corredor que ya pasa por la señalización de 1 kilómetro para la meta. Definitivamente el esloveno está en otra dimensión, es de otra galaxia. Este corredor come completamente aparte. No hay nadie quien pueda vencerlo en esta generación. Definitivamente tiene una total superioridad y la seguirá teniendo. Al parecer tenemos Tadej Pogačar para varios años más. Vamos a ver con la nueva generación que viene empujando muy fuerte. Vamos a ver quién logra desbancarlo, pero en lo que respecta a esta temporada de 2026, todo parece indicar que nadie está al nivel del corredor esloveno. Últimos 150 metros completamente sobrado y en solitario. Vemos que no tiene ningún signo de fatiga, se alza de brazos, se sabe vencedor. Con ustedes, el mejor corredor, el campeón del mundo, Tadej Pogačar, llevándose la primera etapa del Tour de Suiza 2026. De esta manera queda el top 10 de la primera etapa con Tadej Pogačar, como ya lo veíamos, de una manera aplastante, llevándose la jornada. La clasificación general, el top 5 queda prácticamente de la misma manera. Mañana veremos al corredor esloveno salir con el jersey de la clasificación general de los máximos honores. Se está llevando también la clasificación por puntos
y la clasificación de montaña. Todos los podiums se los está llevando el corredor de las filas del UAE Team Emirates. De esta manera finalizamos con la etapa 1 del Tour de Suiza 2026. Nos vemos mañana para la etapa 2. Suscríbete si todavía no lo haces, para que no te pierdas ninguna de las etapas, ninguna de las jornadas del Tour de Suiza que estaremos transmitiendo a través de este canal de Cyclinity Pro. Muchas gracias. Hasta la próxima.